pantalla, sino cualquier cosa, permítame, doctor, lo mostramos a una de las cámaras. Está en cualquier librería amiga. La editorial La Ley es una editorial muy importante, con llegada al país y en el exterior. Se puede conseguir la edición online también, que es muy barata. Exactamente. Y bueno, yo voy a hablar poco, porque a mí me gusta siempre que hablen los invitados. Entonces, me gustaría que se vayan presentando y vayan exponiendo las principales ideas, los grandes trazos del libro, tanto el doctor Eduardo Conesa como el doctor Gustavo Zunino. Desde ya, muchas gracias por venir, buenas noches, y los escuchamos muy atentamente. Buenas noches, Luis. Bueno, empezando, yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros estamos de acuerdo con el liberalismo desarrollista. O sea, creemos que hay que liberalizar a la economía, desatar las fuerzas de la producción para que el país crezca, para que haya más empleo. En fin, estamos de acuerdo con el liberalismo de Alberti, con el liberalismo de Keynes, pero acá estamos ante una situación muy especial, que se proclama un liberalismo de reducción del Estado y resulta que se agranda el Estado. ¿Por qué es esto? Porque en el gobierno me parece que no se entiende bien que los bienes que se producen en la economía son de dos clases: transables internacionalmente, aquellos que se pueden exportar e importar, y aquellos que no se pueden exportar ni importar. Típicamente los servicios que produce el Estado son no transables, no se pueden exportar ni importar, como no se puede exportar una casa, por ejemplo. Bueno, el 70% de los bienes que produce la economía normalmente son no transables y el 30% es transable. Ahora, lo importante de todo esto es que el Estado en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas del PBI, tiene en la actualidad, tenía hasta el año pasado, más o menos el 45% del PBI. El 45% del PBI era gasto público, era producción de las empresas del Estado, eran servicios públicos, 45%. Ahora, como decimos, el gasto del Estado es no transable. Ahora, cuando se baja el tipo de cambio, como está ocurriendo en la actualidad, porque están subiendo los precios internos y el tipo de cambio apenas se devalúa en un 2%, pero los precios internos suben al 20, al 15, al 30, en fin, los distintos meses ha variado, pero desde que asumió el presidente Milei, la inflación fue del orden del, digamos, 70-60% por lo menos. Y a todo esto el tipo de cambio va subiendo un poquito. Esto determina que el tamaño del Estado sea grande, porque el Estado es típicamente no transable. Ahora, ¿cuál es el propósito de Milei? Achicar el Estado. Entonces estamos actuando al revés. Lo que hay que hacer es poner el tipo de cambio muy alto. Si el tipo de cambio es muy alto, como los bienes que produce el Estado y los servicios que produce el Estado son no transables internacionalmente, automáticamente, por ejemplo, con un tipo de cambio a 1500, el Estado, que tiene el 43%, 45% del PBI, se reduce al 30%. O sea, esa es la primera medida para achicar el Estado. Y además se produce instantáneamente, porque lo puede hacer el Poder Ejecutivo con su ministro de Economía, puede incluso fijar un tipo de cambio que esté fijo, indexado. Es una facultad que se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia. La Constitución la pone la facultad en manos del Congreso, pero de acuerdo a la legislación y la costumbre vigente no hay ningún problema en que lo fije el propio Poder Ejecutivo. Esto automáticamente reduciría la participación del Estado en el PBI. Después viene otra reducción. Evidentemente hay una cantidad de gastos innecesarios en el Estado. Por ejemplo, Milei creo que hizo muy bien en reducir el Ministerio de la Mujer y una cantidad de gastos inútiles. Eso sí, eso es correcto. Pero mientras tanto, en el conjunto, el gasto público aumentó
porque evidentemente no se comprende bien esta cuestión de la clasificación de los bienes que produce la economía en transables y no transables. Ahora, ¿qué pasa si ponemos el tipo de cambio muy alto? Bueno, el peligro es que se traslade a los precios, es decir, que esto le dé un impulso a la inflación. Para cortar el impulso a la inflación hay que tener superávit fiscal. Esto está demostrado científicamente en todos los libros de macroeconomía. Entonces hay que tener superávit fiscal para hacer una devaluación bien hecha. Ahora, ¿cómo obtenemos superávit fiscal en este caso? Y rápidamente e inmediatamente. Y bueno, un tipo de cambio de 1.500, por ejemplo, peso por dólar, permite poner un derecho de exportación del 20%. Del 20% las exportaciones tradicionales de materias primas que tienen demanda mundial inelástica. Me refiero a la soja, el trigo, el maíz, el litio, la nafta, el petróleo. Estos productos sí tienen demanda mundial inelástica y entonces se le conviene, la economía liberal aconseja poner un impuesto igual al inverso de la elasticidad de la demanda. Eso lo dijo en 1834 un decano de los economistas liberales. Lo dijo nada menos que John Stuart Mill y lo demostró matemáticamente. Y todos los economistas liberales ingleses de fines del siglo XIX, incluso algunos del siglo XX, como Arthur Cecil Pigou, y por cierto, todos los autores de economía internacional modernos, ¿no? Todos los libros de economía internacional modernos que ustedes quieran ver, dicen que el óptimo de Pareto se alcanza poniendo un impuesto igual al inverso de la elasticidad precio de la demanda de los productos de exportación. Ahora, dentro de los productos de exportación hay algunos que tienen una elasticidad infinita porque van cambiando permanentemente, ¿no? Nunca se exporta el mismo automóvil, siempre hay un automóvil distinto, mejor y mejor y mejor y mejor, así que eso, pero los productos básicos son siempre los mismos. Entonces, si duplicamos la exportación de soja, baja un poco el precio de la soja. Si duplicamos la exportación de trigo, también. Entonces, bueno, el óptimo para digamos, dar las señales correctas a la economía, de acuerdo a la verdadera economía clásica, es poner un derecho de exportación igual al 20% al 20%, porque la elasticidad es menos 5. El impuesto tiene que ser el inverso de la elasticidad precio de la demanda. Algunos países lo hicieron más simple, por ejemplo Chile. Chile puso el tipo de cambio altísimo, devaluó en un 300% ya en el año 1973. Después volvió a revaluar porque cayó en las manos del liberalismo monetarista, pero nuevamente a partir de 1982 puso el cambio por las nubes, pero la exportación de cobre, que es el gran producto de demanda mundial inelástica que tiene Chile, lo hace por medio de un monopolio, que es la Codelco, que es la Corporación del Cobre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio del cobre en el mercado mundial está alto, Chile vende. Cuando el precio del cobre en el mercado mundial está bajo, Chile retiene el cobre. Bueno, Chile es un país de economía liberal. Menem, el actual presidente dijo que lo toma como ejemplo a Chile. Bueno, miren lo que hace Chile. Por otra parte, Chile puso un derecho de importación uniforme igual para todos los productos del 10%. El 10%, sea automóviles, sea productos alimenticios, sea arroz, el producto que ustedes quieran, tienen todos el 10%. Nosotros acá decimos que vamos a liberalizar la economía, pero tenemos el régimen de Tierra del Fuego, donde el señor Caputo, que es primo del ministro de Economía, tiene un régimen de proteccionismo brutal, que eso no se toca. Eso no se toca. Bueno, eso, señores, no es liberalismo, eso es algo ininteligible. Lo que hay que hacer es un derecho uniforme a todas las importaciones. Por supuesto que además
está el tipo de cambio alto, que también protege las importaciones. Pero el derecho de importación uniforme permite duplicar o triplicar la recaudación que se hace por los derechos de importación actual. Porque en la actualidad, cuando un producto tiene derecho de importación muy alto, no se importa y entonces nos paga cero. Y la mayoría de los productos que se importan tienen derecho de importación cero, entonces se importan, pero entonces tampoco pagan. Resultado, si ponemos un derecho de importación del 10% igual para todos los productos, se recauda muchísimo más. Por otra parte, si ponemos un derecho de exportación del 20% sobre la mayoría de nuestras exportaciones, que son de demanda mundial inelástica, me refiero a la soja, al trigo, al maíz, al litio, al petróleo, en fin, a una cantidad, la mayoría, el 90% de nuestras exportaciones son materias primas de demanda mundial inelástica. Bueno, lo que corresponde es ponerle un derecho de exportación científico del 20%. Esto no lo dice Conesa, ni lo dice Rey, ni lo dice Zunino, lo dice John Stuart Mill. Empezando por John Stuart Mill, y lo repiten todos los especialistas en economía internacional y en todos los libros modernos que ustedes quieran revisar. Bueno, evidentemente, si ponemos un derecho de exportación del 20% y un derecho de importación del 10% y ponemos el tipo de cambio en 1500, bueno, el PDI se achica del 45%, la participación del Estado en el PDI, se achica del 45% actual a un 30%. Eso es liberalismo, tipo de cambio alto y este sistema científico de impuestos al comercio exterior, estrictamente científico y estrictamente liberal. Y repito, Milei dijo que quiere hacer lo mismo que Chile. Bueno, haga lo mismo que Chile. Suprima la Tierra del Fuego, suprima el sistema de derechos de importación absurdo que tenemos en la actualidad y ponga derecho de importación uniforme. La Constitución dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Bueno, igual todos los derechos de importación. ¿Por qué un producto tiene cero y otro tiene...? No hay ninguna razón científica para eso. Entonces la protección a la industria viene del tipo de cambio y del derecho de importación, que tiene que ser igual para todos los productos. De esta manera, con la recaudación de los derechos de importación y exportación, se alcanza el superávit fiscal. Cuando se alcanza el superávit fiscal, se impide el traslado a precios de la devaluación. Se frena el traslado a precios de la devaluación. Todas las devaluaciones tienen un pequeño traslado a precios. Por ejemplo, Estados Unidos, en la época de Reagan, en el año 1985, devaluaron un 100% el dólar. En la época de 1985, porque en 1981 Reagan reevaluó. Pero en 1985 se dio cuenta del desastre que iba a hacer en la economía norteamericana. Estaba destruyendo la industria automovilística, la industria aeronáutica, todas las industrias estratégicas de Estados Unidos estaban siendo arruinadas y destruidas por la competencia extranjera. Bueno, Reagan, nada menos él, que es un nacionalista liberal norteamericano, diga, no, vamos a destruir nuestra industria, que es la base de nuestro poderío industrial y militar. Entonces decidió subir el precio del dólar, devaluaron un 100%. Bueno, la inflación, el traslado a precios, ¿de cuánto fue? El 3%. ¿Por qué? Porque se hizo con superávit fiscal. Bueno, normalmente todas las devaluaciones tienen algún traslado a precios, pero si están bien hechas no puede ser más del 10-20%. Ahora, si están mal hechas, por supuesto, va todo a precios, que ha sido en la mayoría de los casos de las devaluaciones de Argentina. En Argentina hubo algunas devaluaciones bien hechas, donde hubo superávit fiscal. Una fue la de Krieger-Bacena de 1967, otra fue la de Surruil, Alfonsín, del año 1985, que duró poquito porque tiene que haber superávit fiscal y Alfonsín se puso a gastar a lo loco. En las provincias, sobre todo. Y en las provincias, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces se trasladó a precios, al final la cosa terminó mal, 4.985% anual de inflación. Pero en el comienzo fue un gran éxito. Y lo mismo ocurrió con el ministro Labaña. A partir del mes de marzo de
marzo-abril del 2002. 2002, el ministro Labaña mantuvo un tipo de cambio altísimo, pero con superávit fiscal. El resultado fue que la economía creció y no hubo inflación. Así o sea, esto está probado en la economía argentina, está probado en la economía norteamericana, está probado en todas las economías del mundo. Entonces esto es básico, esto es macroeconomía básica y además es macroeconomía básica liberal. Liberal, porque con esto se achica la participación del Estado en el PBI. Ahora, después hay que hacer otras avances en el achicamiento del Estado, que querrá hacer el presidente Milei, bueno, que suprima el Ministerio de las Mujeres, que suprima una cantidad de gastos superfluos, está bien, perfecto. Pero lo que está haciendo ahora, con la sobrevaluación cambiaria, significa el agrandamiento del Estado en relación al PBI. Claro. O sea, totalmente lo contrario de lo que dice pregonar. Entonces, presidente, nosotros queremos ayudarlo, nosotros no somos sus enemigos, nosotros queremos que usted tenga éxito. Si usted tiene éxito la Argentina, tenemos éxito todos nosotros, pero tiene que entender que los bienes de la economía se dividen en dos clases, transables internacionalmente y no transables, y con la sobrevaluación cambiaria aumenta la participación de los no transables y el principal productor de bienes no transables es el Estado. O sea que usted, en lugar de reducir la participación del Estado en el PBI, la está aumentando, señor presidente. La está aumentando. No es que nosotros querramos criticarlo a usted. Nosotros queremos que usted tenga éxito. Si usted tiene éxito, nosotros también lo vamos a tener. Pero, evidentemente, esta forma de encarar la macroeconomía es poco científica. A mí me hace acordar lo que hizo el presidente Hoover de los Estados Unidos en 1928 y su ministro del Tesoro, Andrew Mellon. Bueno, hicieron un ajuste brutal y la economía se entró en una recesión espantosa, el PBI cayó en un 30%, la desocupación un 25%. Bueno, es una economía realmente completamente destructiva. El presidente Hoover decía que era un clásico, que a él le gustaba la economía clásica, ¿no? Bueno, mal aplicada. La economía ha avanzado mucho como ciencia y no podemos volver a una economía, digamos, antidiluviana. Esto ya pasó. La economía progresó. Bueno, dentro de la gran cantidad de medidas que hay que tomar, hay algunas que son claves, no solamente estas fiscales para obtener el superávit fiscal, sino también otras que hacen al régimen monetario. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro vecino, Chile. Ustedes habrán visto en los últimos días en la televisión la cantidad enorme de gente, consumidores argentinos que fueron a comprar productos a Chile, porque Chile está más barato. Chile es un país que ha crecido en los últimos 30 años y nos ha sobrepasado en PBI per cápita. Bueno, el caso de Chile es notable porque además tiene un sistema monetario que es el mejor del mundo. Tiene la moneda es el peso chileno, ¿no? Y hay un banco central que emite el peso chileno. Pero para las transacciones a más de 3 meses de plazo, el peso chileno se llama UF, que quiere decir unidad de fomento. O sea, yo deposito mi dinero a 3 meses en un plazo fijo en un banco y queda totalmente indexado, más el 2% que me da el banco. Si yo tengo una obligación a más de 3 meses, automáticamente queda indexada. Pero para los pagos corrientes y las obligaciones a menos de 3 meses, rige el peso chileno. Esto tiene la gran ventaja de que el Banco Central de Chile puede ser Banco Central, porque en el fondo la moneda chilena es el peso chileno. Lo que pasa es que ese mismo peso está indexado para las transacciones a largo plazo. La consecuencia es que el ahorro de los ciudadanos chilenos es enorme, porque si ustedes compran dólares, como hacemos los argentinos, bueno, entre 2020 y 2023 el dólar tuvo una inflación del 20%. Quiere decir que el que ahorró en dólares perdió el 20%. En el caso de Chile, un ahorrista puso su dinero en un banco de Chile y tuvo su dinero indexado y además ganó el 2% por año. Quiere decir que en 3 años, bueno,
tiene el 6% más en términos reales, o sea, se le mantuvo el capital. En consecuencia, en Chile nadie compra dólares, todo el mundo deposita su dinero en los bancos están abarrotados de dinero y entonces tienen que prestar a las empresas. Pero como tienen los depósitos indexados, tienen que prestar indexados. Y entonces si prestan indexados, el empresario que toma un préstamo indexado tiene que hacer un cálculo muy preciso y muy exacto, un análisis de costo-beneficio del proyecto para el cual va a invertir, porque es cierto, la tasa de interés que va a pagar va a ser del 5%, pero del 5% indexado. Claro. Entonces esto obliga al empresario a hacer un análisis riguroso del costo-beneficio y al mismo banco que da el préstamo también estudiar el proyecto de la empresa que le pide un préstamo, porque si hay un empresario torpe que pide un préstamo para hacer un proyecto que no es rentable, el banco que tiene sus propios analistas económicos le dice no, a este señor no le prestamos. Entonces, bueno, si el país asigna bien los recursos a los sectores más rentables, el país crece. Por eso Chile ha crecido y por eso se dice que Chile tiene el mejor sistema monetario del mundo. Esto no lo digo yo, ni lo dice Rey, ni lo dice Zunino, lo dijo un premio Nobel, Robert Shiller, profesor de la Universidad de Yale, visitó Chile, estuvo varios meses estudiando su sistema monetario y la conclusión es, lo puso en un libro, Chile tiene el mejor sistema monetario del mundo. Entonces nosotros lo tenemos al lado a Chile. El presidente Milei dijo que tenemos que seguir el ejemplo de Chile. Bueno, sigamos el ejemplo de Chile, señores. ¿No? Entonces, ¿qué hizo Chile? Tarifa de importación 10%, sistema monetario que les acabo de explicar. Entonces, imitemos a Chile, imitemos a Chile. ¿Qué hace Chile con sus productos, digamos, de exportación mundial inelástica como el cobre, que es uno solo? Tiene la Codelco, que es como poner un derecho de exportación, lo que pasa es que es un monopolio. Pero nosotros no lo podemos hacer porque tenemos como 20 productos de exportación de demanda mundial inelástica. Entonces sería muy ineficiente hacer 20 monopolios, sería absurdo. Pero con uno solo sí se puede hacer y además es un producto muy fácil de administrar el cobre. Entonces la Codelco, el monopolio estatal de exportación de Chile funciona perfectamente, da grandes rentabilidades al gobierno y a la economía chilena toda, ¿no? Pues entonces, si somos liberales, copiemos Chile. Chile empezó con un liberalismo feroz en 1973. Después se le ocurrió pasar a la escuela de Chicago con el año 76, con economistas que sobrevaloraron la moneda. Sergio de Castro, Chile. Sergio de Castro. Claro. ¿No? Pero el primer economista que fue el año 73 era compañero mío del Banco Mundial. Yo trabajaba en el Banco Mundial como economista, hacía informes y qué sé yo, y tenía un compañero que estaba en unos bancos más atrás que se llamaba Jorge Caguas. Me acuerdo de él, era un pelado joven, ¿no? Y lo primero que hizo fue poner un derecho de importación uniforme a todas las importaciones, mantener la Codelco y devaluar un 300%. Eso hizo Chile. Después vinieron los liberales y arruinaron todo, y entonces después, en el año 1982, vino Viggi y otros economistas que hicieron lo mismo que Caguas. El general Pinochet, que era el presidente de Chile, casi cae en el año 1989 porque por la sobrevaluación cambiaria en el año 1981 la caída del PBI chileno fue del 19% en términos reales. ¿Por qué? Porque desde el 76 al 81 siguió la escuela de Chicago, ¿no? O sea, estos liberales anacrónicos, que también tuvimos nosotros con el doctor Martínez de Oz, el doctor Adolfo Diz, que lamentablemente ya falleció, era muy buena persona, pero desde el punto de vista de la economía estaba equivocado, y un economista que hoy en día habla mucho, pero que era el gran asesor de Adolfo Diz y de Martínez de Oz, que es Ricardo Arriazu. Bueno, lamentable. Entonces tenemos que ir a un liberalismo científico, a un liberalismo desarrollista. Eso es lo que necesita la Argentina y eso es lo que dice nuestro libro. Por eso le recomendamos al presidente Milei que por favor no lea, porque su propio futuro además depende de esto.
si la economía sigue así, con esta tasa de inflación, con esta tasa de desempleo, lamentablemente tarde o temprano va a enfrentar un juicio político en la Cámara de Diputados y una destitución del Senado. Nosotros no queremos esto, queremos que él tenga éxito para que nosotros también tengamos éxito y toda la Argentina tenga éxito. Para eso se necesita seguir una política económica liberal científica, no una política aparentemente liberal, pero en realidad destructiva de la economía. Bueno, habría muchas otras cosas que decir. Yo quería hacer una acotación como imagen de lo que pasa en Estados Unidos, que tiene el Council of Economic Advisors, o sea, un consejo económico asesor en materia económica que asesora al presidente de Estados Unidos, donde hay muchas veces premios Nobel de Economía. Acá también se está haciendo un consejo asesor en lo económico, pero lo curioso, doctor, es que todos los economistas que se han convocado son ortodoxos, o sea, no hay una voz heterodoxa en ese gabinete. Faltaría a usted. Claro, lo que pasa es que la ortodoxia y la heterodoxia son términos un poquito confusos. Acá hay una economía científica moderna y una economía macarrónica antigua. Eso es lo que pasa. Sí. Ahora, lamentablemente hay muchos economistas graduados en el SEMA, graduados en Chicago, etcétera, etcétera, que tienen una visión distorsionada de la economía. Es el monetarismo, lo que se llama supply side economics. Son visiones equivocadas que ya las probamos. Sí. En la Argentina lo probamos con Martínez de Oz, fue un desastre. ¿Qué fue Martínez de Oz? Primero fue monetarista, después fue supply side economics. Lo único que consiguió fue endeudar a la Argentina de 9.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Ese fue Martínez de Oz. Entonces eso ya se aplicó. Después vino digamos todo el grupo de Cavallo. ¿Qué hizo? Sobrevaluó la moneda, abandonó las teorías de Harvard donde él había sido graduado y sobrevaluó tremendamente la moneda, ¿no? Se olvidó de la macroeconomía que estudió y de la tesis. Yo tengo la tesis de Cavallo. Dice lo contrario de lo que hizo como ministro de Economía. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, estamos llenos de ese tipo de economistas que es partidario de la sobrevaluación cambiaria. Y la sobrevaluación cambiaria, supply side economics, es un sistema económico que agranda al Estado en proporción, como proporción del PBI. O sea, es lo contrario del liberalismo. Por eso lo que nosotros proponemos es totalmente distinto. Es un programa que sacaría rápidamente a la Argentina de este marasmo. Supongamos que el tipo de cambio está en 1.500, que hay equilibrio fiscal, que hay superávit fiscal. Bueno, inmediatamente esto permitiría dar una gran confianza en la economía argentina. Con el sistema monetario que proponemos vendrían los propios capitales argentinos. Habría que poner un pequeño impuesto del 1% al blanqueo. Pero yo creo que en 6 meses, 8 meses, 10 meses, las reservas del Banco Central, que ahora son negativas, pasarían a 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los argentinos han fugado capitales por 400.000 millones de dólares. Algunos dicen por 350.000, otros 300.000, otros 250.000. Pero lo que sabemos es que las cifras son inmensas. Y yo me baso en Orlando Ferreres. De acuerdo a las cifras de Orlando Ferreres, son 400.000 millones de dólares. Y dice Orlando Ferreres, un economista serio, porque ha publicado un libro así de gordo en estadísticas, dice que si esos 400.000 millones de dólares de los argentinos que se fugaron, ¿por qué se fugó la plata? Primero por la sobrevaluación cambiaria. Cuando el dólar está barato, lo primero que hace la gente es comprar dólares. Segundo, porque la sobrevaluación cambiaria provoca recesión. Cuando hay recesión, no conviene invertir, entonces conviene comprar dólares. Y tercero, la inflación. Cuando hay inflación, la gente se defiende de la inflación y compra dólares. Entonces, por eso, como estas 3 enfermedades han sido constantes en la República Argentina, prácticamente desde 1973 hasta la actualidad, y bueno, la Argentina tiene 400.000 millones de dólares en el exterior. Si ese dinero se hubiera invertido en el país, según Orlando Ferreres, la economía argentina tendría el nivel de vida de Canadá, casi igual al de Estados Unidos. Bueno, hay muchas otras cosas que pueden decirse para un plan económico científico. Una de las medidas más importantes sería
hacer un puerto de aguas profundas, porque si queremos exportar, ¿no es cierto? Calculen ustedes que con el tipo de cambio alto, Argentina podía repetir la performance de Corea. Corea en el año 1960 exportaba por 30 millones de dólares. La Argentina por 1.000 millones de dólares. O sea que nosotros exportábamos 30 veces más que ellos. Ahora ellos exportan por 800.000 millones de dólares y nosotros por 80.000. O sea, ellos exportan 10 veces más que nosotros y en 1960 nosotros exportábamos 30 veces más que ellos. Bueno, con este sistema económico que estamos proponiendo se obtienen exactamente los mismos resultados. Entonces, ¿por qué no hacemos la economía liberal desarrollista? La economía liberal desarrollista mantiene al Estado relativamente chico sobre la base de la meritocracia. Solamente entran a trabajar en el Estado aquellos que saben, que tienen las mejores notas en las universidades, los más preparados, y entonces esto contagia a toda la población de la necesidad del estudio, de la ciencia, etcétera, etcétera, y esto hace que crezca el capital humano. En el largo plazo, el desarrollo no depende del tipo de cambio ni de las exportaciones, depende de la formación de capital humano, en el largo plazo. Pero por 20 años o 30 años depende fundamentalmente de lo que estamos hablando. Bueno, se necesita para exportar un puerto de aguas profundas en serio, porque ahora en los tiempos actuales, a partir de 2015, se profundizó el canal de Panamá para buques de 15 metros de calado, el canal de Suez también. Entonces todos los cargueros que llevan el comercio internacional tienen 200.000 toneladas. Bueno, en el Río de la Plata y en el puerto de Buenos Aires no entran buques de 60.000 toneladas. Incluso un buque de 60.000 toneladas tiene que entrar con 2/3 de la carga, porque si viene con el 100% de la carga, la quilla toca el fondo y el buque queda varado. Hay que dragar permanentemente y sacar arena del fondo del río Paraná y del fondo del Río de la Plata, y eso es costosísimo. Hay contratos que se han hecho sobre esto que han gastado miles de millones de dólares. Además está el servicio de prácticos, es decir, cuando viene un buque el puerto se transforma en sucio. El capitán del buque le tiene que ceder el comando del buque a un práctico. El práctico cobra unos horarios fenomenales. Bueno, todo esto es ridículo. Balizamiento. Todo esto puede superarse si se hiciera un puerto de aguas profundas en algún lugar que tendría que ser más o menos el sur de la costa de la provincia de Buenos Aires, y toda la exportación argentina que viene por el río Paraná, por Rosario, por el puerto de Timbú, por San Lorenzo, etcétera, etcétera, meterla en barcazas chatas de 6 metros de calado, que se pueden navegar en el océano siempre que no entren en el océano profundo, ¿no? Este es el sistema que sigue Estados Unidos. La producción industrial del lago Michigan va por el río San Lorenzo, sale al mar abierto y llega al puerto de Nueva York, y son barcazas grandes, largas, de 100 metros de largo, pero chatas, ¿no? Y bueno, este mismo sistema se utiliza en el río Mississippi con todos los puertos del Golfo de México. Bueno, esto es recontra sabido. En la República Argentina estamos en Bavia, seguimos con un método absolutamente anticuado de tratar de profundizar y sacar todo el lodo del lecho del río Paraná y del río de la Plata. No, señores, hay que ir al puerto de aguas profundas y utilizar las barcazas chatas como hacen todos los países. Bueno, se puede hacer un puerto de aguas profundas porque es muy rentable. Nosotros hemos calculado que la tasa de retorno de un puerto de aguas profundas en términos reales, en dólares de valor constante, es del 14%. 14% en dólares de valor constante. Quiere decir que se puede llamar fácilmente a una empresa constructora de puertos, que hay más de 20 o 30 en el mundo que se dedican a esto, a hacer una licitación pública internacional competitiva, y a la empresa que ofrece tarifas más baratas a los que operan el puerto, y bueno, se les adjudica y en 4 años se hace un puerto de aguas profundas, y de esa manera la Argentina, en lugar de exportar 80.000 millones de dólares, bueno, en 5, 6, 10 o 20 años puede exportar 800.000 millones de dólares, entonces el PBI de la Argentina sube en forma espectacular. Bueno, esa es la economía liberal que nosotros proponemos, que lamentablemente el amigo Milei
de quien, repito, nosotros queremos que tenga éxito Milei, no que fracase. El fracaso de Milei es nuestro fracaso. Ojo, esto es muy importante. Bueno, hay muchos otros proyectos. Antes de continuar, doctor Conesa, me gustaría que el doctor Zunino nos ilustre sobre algo que realmente es preocupante, que es el tema de la renuncia por parte de nuestro país, por parte de decisiones que a veces parten del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la prórroga de jurisdicción, sobre, por ejemplo, emisión de bonos, los tratados de protección de inversiones, que en definitiva le falta el pronunciamiento final de la Corte, ¿no es cierto? Sí. Y que nuestro país tiene que estar litigando... El exequatur. Exactamente. Y el doctor Zunino ha trabajado muy, muy seriamente sobre el tema y me gustaría que nos exponga sobre este tema en particular. Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa, Luis. No, es un honor para mí. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, como ustedes sabrán, yo soy parte del equipo del doctor que comanda el doctor Conesa. Somos un equipo de docentes, investigadores de la UBA, ¿no? En la Facultad de Derecho. Yo me he preocupado mucho por este tema de los tratados de protección e inversiones, pero para ser más realista y más gráfico, me dirijo a los oyentes de la siguiente manera. Ahora viene el tarifazo de la luz y gas, por ejemplo. ¿Sí? Se está hablando de un 436 a 466% que va a ser el reajuste en la tarifa de la energía eléctrica, y de un 350 a un 366% que va a ser el reajuste en la tarifa de gas. ¿Sí? A esto con una novedad, que hay un costo directo implícito, duro y parejo para todos. O sea, no arrancar de cero, sino que la empresa distribuidora de gas o de energía eléctrica ya te pone un costo mínimo de ahí para arriba, para ser más gráfico. Entonces, por eso es tan grande, digamos, el porcentual de estos reajustes. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué aplican este porcentual? ¿De dónde sale este porcentual? Bueno, estos porcentuales, con la cual van a castigar a la gente, una vez más, con estos tremendas tarifazos, estos porcentuales salen de la aplicación de las tasas en dólares internacionales que surgieron o que surgen de los contratos derivados de los tratados de protección de inversiones. Claro. O sea, en la década del 90 Argentina firmó y ratificó por el Congreso 58 tratados de protección de inversiones en la época de la convertibilidad. ¿Cuántos, Gustavo? 58 en total. 54 con Menem y 4 con De la Rúa. ¿Sí? ¿Y la jurisdicción cómo es? Y la jurisdicción que se estableció en esos tratados es toda jurisdicción internacional, o los tribunales de Estados Unidos, del sur, de Nueva York, o, en su caso, el Centro de Arreglo de Diferencia Internacional, el CIADI, ¿no? Entonces, todas estas tarifas internacionales que nos aplican en estos tarifazos surgen de esos tratados que se van, digamos, volcando como si fuera una catarata sobre los miles de contratos que empezaron a surgir a través de esos tratados. ¿Y cuánto debemos pagar por esos tratados? Vinieron las privatizaciones. Claro. Por eso se hicieron las privatizaciones. Y las privatizaciones aplicaban a las tarifas de los tratados. ¿Sí? ¿Y cuánto tenemos que pagar de indemnización por todos esos tratados? Bueno, las indemnizaciones que ya se han pagado a la fecha son 37.500 millones de dólares al CIADI. Y a los tribunales de Nueva York más o menos entre 12.000 y 12.800 millones de dólares en total. Ahora hay otra novedad, una sentencia de septiembre del año 2023, donde la jueza Presca de los tribunales del sur de Nueva York condenan a la Argentina por la mala o pésimo proceso llevado a cabo por la reestatización de YPF, una demanda internacional encabezada por un fondo buitre que en realidad son los amigos esquenazis, los ex dueños del Banco de Santa Cruz durante la gestión de Kirchner como gobernador y socios de Kirchner en realidad, que litigan a través de fondos. ¿Socios o testaferros? Bueno, socio y testaferro no hay mucha diferencia. Ahora ya son socios porque ya murió Kirchner, así que no hay testaferro. El tema es que ellos entablaron una demanda oportunamente porque les afectaba supuestamente, les generaba daño económico esta estatización
porque ellos tenían ciertas acciones de YPF, que en definitiva debieron comprar todo YPF y no una parte, como decía el estatuto de la empresa. Para no hacerlo largo, bueno, no se llegó a un acuerdo, se estatizó, bueno, y ellos quedaron con las acciones en la mano. ¿Qué hicieron? Se la vendieron, se la cedieron a este fondo buitre. En realidad han hecho lo que se llama un convenio honorario o algo por el estilo. Ustedes saben, los fondos buitres tienen los mejores contadores, los mejores financistas, los mejores abogados internacionalistas. Pero algunos dicen que el fondo buitre es de propiedad de Eskenazi, ¿o no? Algunos dicen eso, habría que probarlo. Lo que yo digo que es lo mismo, prácticamente lo mismo, porque esta demanda aplica 16.000 millones de dólares que debe pagar la Argentina, es un hecho, ¿sí? Y lo que más llamó la atención es que el presidente Milei en su momento asumió, dijo, sí, hay que pagarle, claro, y vamos a emitir un bono a 100 años para pagarle. Es decir, en vez de pagar con la mía, pago con la tuya, ese es el mensaje. Y después se arrepiente, porque leemos en el diario, un poco azorado, que Argentina depositó algo así como 263 millones de dólares, si mal no me equivoco, ante los mismos tribunales de Nueva York para la apelación de dicha sentencia. Pero el problema de fondo es el siguiente, es un problema práctico y real, que la gente no lo entiende. Primero, no tiene idea de qué es lo que pasa con esto, y segundo, se lo voy a tratar de explicar. El problema es que esta sentencia de un juez extranjero, de una jurisdicción extranjera y por una ley extranjera, internacional, condena a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Esa sentencia no es ejecutable en Argentina. Primero, porque no cumple con el requisito procesal básico que se llama el exequatur. ¿Qué es el exequatur? Que viene del viejo derecho romano. Es cuando un juez de fuera del imperio, en este caso un juez internacional, emite una sentencia con la ley de su país, jurisdicción de su país, y le envía al otro juez del país receptor. En este caso, el país demandado obligado a pagar, que es Argentina. Cuando llega ese exequatur, entra por la Cancillería, va al juzgado, a la Cámara Federal, ¿sí? La Cámara Federal, que salga sorteada, va... Sortea un juzgado federal. Sortea un juzgado y... Federal después, o civil y comercial. Civil y comercial. Va a entender sobre el tema. Y obviamente, lo primero que se va a fijar, si esa sentencia o esa ley y esa jurisdicción no afecta al orden público argentino, es decir, a toda la ley argentina. Por lo tanto, esa sentencia no es ejecutable, máxime teniendo en cuenta que Argentina no tiene bienes del exterior embargables, claro, porque las embajadas no son embargables. Entonces, esto es, digamos, algo tirado de los pelos. Claro, les voy a pagar, pero no las pago porque me avivaron de que puedo apelar. Pero lo más grave de todo esto, que la apelación, con el tema de la apelación, se designa al abogado doctor de la Cruz, ¿sí?, como representante del Estado argentino ante los tribunales de apelación. Por el problema es que el doctor de la Cruz es el abogado de Eskenazi, del grupo Eskenazi. Entonces volvemos siempre a lo mismo, siempre la duda, ¿por qué esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo. Hay argentinos que se dedican a currar al resto de los argentinos, que no son como la gran cantidad de argentinos, gente decente, honrada, trabajadora. Bueno, hay un grupete de argentinos, siempre enquistados en los gobiernos de turno, que se dedican a currar y a defraudar al resto de los argentinos. Y esto es lo que nos viene pasando desde hace muchísimos años. Por los tratados de protección e inversión, Argentina ha perdido mucho dinero y va a seguir perdiendo dinero, porque todas estas tarifas están ajustadas a precio dólar internacional por estos tratados. Claro, pero aparte son inconstitucionales porque deberían someterse al 116, artículo 116 de la Constitución Nacional. Claro, por eso no le aprobarían el S4, porque claro, el pueblo argentino cuando examina esa sentencia dice, no señor, acá se está violando abiertamente el 116, que dice, entonces es un artículo muy largo, y en la técnica constitucional es una cláusula pétrea que viene del año 1853. Claro. No se puede reformar, no se puede modificar. Que en pocas palabras dice, en todos los casos que la Argentina o el Estado argentino sea parte, los tribunales federales y la Corte Suprema son los únicos competentes para entender tal asunto. O sea, no pueden, hay, digamos, una competencia original, exclusiva e indelegable, porque es una causa pétrea. En este caso, los argentinos nos desayunamos siempre de que el 116 es pasado por alto. Exactamente, olímpicamente. Pero aparte nos quieren hacer creer que es una incoherencia del Estado, no, es una incoherencia del Poder Ejecutivo del gobierno de turno.
o del gobierno de turno o del poder legislativo que tiene que ser corregido por la Corte. Esto es un país republicano y tiene 3 poderes. O sea, si el Ejecutivo toma una decisión que es inconstitucional porque viola el 116 de la Constitución, o el poder legislativo, es la Corte que tiene que enderezar el tema y obviamente declarar inconstitucional ese tipo de fallos. El tema es, vamos a leer a los hechos, cuando se sancionaron estos tratados de protección de inversiones y el Congreso ratificó estos 58 tratados, la Corte Suprema debió, como intérprete de la Constitución, declarar la nulidad de tales tratados. Pero eso no pasó. ¿Sabe por qué? Porque la Corte era adicta a Menem. Era la corte menemista. Era la Corte menemista de los nuevos amigos, que algunos conocimos. Igualmente, vos sabés, Gustavo, que la mayoría automática. Los criterios de la Corte cambian según el cambio de la composición. O sea que la Corte tranquilamente puede dictar un fallo contrario al de la mayoría automática por cambio de composición. Exactamente, pero no sucedió así. Claro. Y ahora el presidente Milei busca lo mismo, tener una Corte adicta, ¿sí?, para poder imponer, digamos, estas maniobras que van contra la Constitución. Entonces, yo me río cuando dicen, yo soy liberal, etcétera, sí, pero lo primero que hace como liberal o como peronista o radical es violar la Constitución. Entonces, no. Claro, ¿el juez Lijo es liberal? El juez Lijo, yo sé que el juez Lijo es muy burrero. Sí. No sé si es liberal. Sí. Yo sé que es muy burrero. Sí. ¿Un juez puede ser burrero? No, para nada. Un juez... Yo me acuerdo que siempre se dijo que un juez tenía absolutamente prohibido ir a las carreras. Y a los casinos también. Bueno, siempre, tradicionalmente, Banco Nación... cuando yo tenía 10 años, yo conocía a muchos jueces, y ir al casino o ir a los burros era una cosa absolutamente prohibida. Y resulta que este juez se caracteriza por ser un burrero atómico. Es una cosa increíble. Te cuento algo más divertido. Vos sabés que el Estatuto del Empleado del Banco Nación prohíbe a los empleados del Banco Nación concurrir a casinos o a juegos públicos de azar o a las carreras de caballo. Eso lo leí el Banco de la Nación. El viejo Estatuto del Banco de la Nación que todavía sigue vigente. ¿Sí? Por más que el gran Carlos Pellegrino obviamente fundó el Jockey Club, etcétera, fundó el Banco Nación, sí. Pero le prohibió a los empleados asistir a cualquier clase de juego de azar público. Bueno, acá lo toman como algo muy normal, que el juez va y timbea en el casino de Puerto Madryn. Es dueño de caballo de carrera. O su hermano, qué sé yo. Exactamente, no es posible. Argentina ha entrado en una etapa en los últimos 30 años de franca oposición a los valores institucionales tradicionales. La Argentina ha perdido muchos valores, no los ha olvidado, los ha perdido, que es peor. Y el tema es que hay que rescatar esos valores republicanos, esos valores éticos, morales, que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Bueno, hoy esos valores no existen, están borrados del mapa. Por eso en Argentina se premia al exitoso, más allá que el exitoso sea un currador terrible, un tramposo, pero es el exitoso en definitiva. Entonces tenemos una sociedad desgraciadamente acostumbrada al éxito fácil. Y el premio de la jubilación de 7 millones de pesos mensuales que se dio al presidente Fernández. Eso es reciente, no sé. Y los negocios de los seguros del presidente Fernández. Bueno, se está investigando. Bueno, pero pasa que tenemos una justicia muy lenta. Alguien dijo, no, que nuestra justicia es lenta porque es por escrito. Bueno, ahora tenemos nuevos instrumentos electrónicos, la informática, programas muy buenos. Sin embargo, sigue muy lenta nuestra justicia, desgraciadamente. Pero lo que más me lentifica a mí el alma es que nuestra Corte Suprema de 4, de 5, lo que sea, siempre llega tarde. Yo creo que uno de los errores... Hay dos jueces muy buenos, uno es Rosati y otro es Rosenkrantz. Yo no critico los jueces de la Corte, yo digo la lentitud de la Corte. Yo creo que de alguna forma hay que sacarle trabajo a la Corte, son muchos expedientes los que llega al año. Yo creo que, me puedo equivocar, que uno de los errores de la Constitución 53 es no haber creado un tribunal constitucional exclusivo. O sea, para sacarle a la Corte este trabajo... Sí, después se habló de una especie de casación constitucional. Bueno, eso dependía de la ley 48. Como es en Colombia, por ejemplo. Hasta la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Constitucional, que únicamente ve estas cuestiones. Por ejemplo, ley C4, entonces, señor, esa condena no se aplica en Argentina porque viola el 116. Se acabó el problema. ¿Sabe cuántos años va a tardar la Corte en proclamarse, en enterarse de esto?
Mirá, nosotros presentamos una demanda contra la Barrick Gold en el año 2007, junto al doctor Seguí de San Juan, por el derrame de Veladero, que era contaminación ambiental. Derramaron no sé cuántos litros de cianuro sobre los glaciares en el yacimiento Veladero. Del 2007 hasta 2013 nos tuvieron en ascua. Yo iba toda la semana a la Corte a ver qué pasaba con el expediente. Recién en el 2013 la Corte se declaró incompetente, después de 6 años. Gustavo, esto da para más, sin duda. Calculo yo que el libro lo vamos a presentar en la Feria del Libro, o sea que cuando lo presentemos vamos a hacer otro programa acá en Diálogo Nacional, nuevamente para refrescar a la gente esta nueva obra que está a la consideración de la opinión pública. Muchísimas gracias por haber venido, para mí ha sido un honor que estén acá. Espero, señor oyente, que esto le haya resultado de interés y de utilidad. Y nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas en Diálogo Nacional. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Somos los artilleros que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Porque ha sonado el clarín, allá voy. Peligra nuestra bandera, mano extranjera la quiere. Peligra nuestra bandera, mano extranjera la quiere. El quinto ya va a partir y el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica.